Buenas tardes, bienvenidos los que están por acá sintonizándonos por primera vez, a todos los demás. Qué bueno que estamos aquí juntos para meditar en la palabra del Señor. Hoy vamos a continuar con la serie acerca de las parábolas y necesitamos recordar que una parábola es una asociación de hechos reales a verdades espirituales. Y en esta ocasión vamos a considerar la llamada parábola del trigo y la cizaña. Esta parábola forma parte de un conjunto que pues la gente o los que se dedican a esas cosas de clasificar algunos aspectos en la escritura, esta parábola la integran y la identifican como el conjunto de parábolas del reino. Y esto es porque en el capítulo 13, Mateo hace referencia a varias parábolas, a la del sembrador, a la del trigo de la cizaña, la semilla de mostaza y de la levadura, que son enseñanzas acerca del reino de Dios. Mateo es el evangelio que nos muestra a Jesús como rey. Él es el ungido del Señor, de nuestro Dios, es el Mesías de Israel. Y Mateo va a tratar lo relativo al reino de Dios, al reino de Jesús, el reino de los cielos, el reino de Dios. Las Escrituras nos enseñan que Dios es el rey del universo y que Él es dueño de la tierra. El Salmo 22, 28 dice, porque del Señor es el reino y Él gobierna las naciones. Así que tengamos estos versículos presentes porque es una realidad que a nosotros nos debe de cambiar nuestra manera de pensar y de afrontar las situaciones que vemos a nuestro alrededor. Entonces, porque del Señor es el reino y Él gobierna las naciones. Otra escritura dice ahí en 2 de Crónicas 26, y dijo, Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder y que no hay quien te resista? Tremendas escrituras, ¿verdad? Así como otras. El Señor Jesús ha recibido del Padre el gobierno, como dice Efesios 1, 21 al 22, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, dice, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Dentro de este gobierno, el Señor permite, como vamos a ver, que Satanás tenga cierta libertad de actuación. Aún Satanás está bajo la soberanía y la autoridad de nuestro Dios. Y de acuerdo a sus propósitos eternos, Dios aún estas cosas las tiene bajo su control, bajo su poder, bajo su señorío. Y así también de la gente que no le conoce. Así que teniendo esto en mente, todo lo que sucede en las naciones, oiga, escuchemos bien esto, hermanos, todo lo que sucede en las naciones está bajo su dominio. En la semana estábamos viendo un resumen de la historia universal y Dios, aún de las cosas que para nosotros no tienen sentido, para Dios sí tienen sentido, y Él las está encaminando para sus propósitos, como vamos a ver. Entonces, todo lo que sucede en las naciones está bajo su dominio, y está encaminado al fiel cumplimiento de su palabra. Lo crea o no lo crea, todo está encaminado al fiel cumplimiento de su palabra. Él está acomodando las piezas poco a poco para que su palabra se cumpla sin lugar a dudas. Y habrá un tiempo en que se cumpla en plenitud el gobierno de Dios sobre la tierra. Muchos no lo creen, piensan que son sueños, utopías de nosotros los que creemos en el Señor, pero la palabra de Dios dice que Él va en plenitud a establecer su gobierno sobre la tierra. Mateo 13 nos dice cómo será el reino de Dios. Y en estas parábolas se define pues esa naturaleza del reino, esa extensión del reino, cuánto vale ese reino y cómo se va a consumar ese reino. Dios está manifestando su gobierno en la tierra hoy a través de nosotros los creyentes, a través de su iglesia, que somos habitados por el Espíritu Santo. Dios lo está haciendo así en estos tiempos. En tanto el Señor viene por segunda vez, escuchemos esto,
y no malinterpretemos en qué consiste el reino de Dios, porque el reino de Dios no es algo de orden político, es, como dice la Escritura misma, justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Sin embargo, a veces aún los creyentes en estos tiempos estamos un tanto desviados, ¿no? o sin entendimiento. También los discípulos del Señor, aún antes de su resurrección y partida, ellos no tenían una idea muy clara acerca del reino de Dios. Ellos pensaban, como estaba escrito en los profetas, que cuando el Mesías viniera, Él iba a establecer de manera inmediata su reino y que los rebeldes e incrédulos serían destruidos. Pero no entendían que, aun cuando esto sí iba a suceder, en esta primera venida, en este intervalo, en lo que nos enseña la Escritura, entre su primera y su segunda venida, va a haber algo muy distinto. O sea, como dice la Escritura, no piensen que los burladores y los malos que se van a escapar, porque va a llegar el juicio finalmente. Pero en ese ínter entre que Él vino por primera vez y su segunda venida, las cosas son diferentes, repito. Probablemente para los discípulos estaban en su mente, pues, seguramente muchas escrituras de los profetas, solamente voy a mencionar una, como en Isaías es un ejemplo, Isaías 11 del 3 al 4, solamente escuche. Dice, y le haré entender diligente en el temor de Jehová, está hablando de su gobierno y de su pueblo, hablando del Señor, dice, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, aún está hablando del Mesías, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios, dice la Escritura en Isaías 11, 3 al 4, matará al impío. Eso va a suceder en su momento. Sin embargo, ahorita, como repito, no es así. Por medio de estas parábolas, en Mateo 13, el Señor quiere que sus seguidores, que los creyentes comprendamos la naturaleza de este reino, en tanto que Él viene por segunda vez. Él viene por segunda vez, amén. La primera de ellas, cuando estuvimos estudiando las parábolas, ya lo vimos la vez pasada, que me tocó compartir, y sin embargo quiero hacer así un pequeño resumen. La primera de esas parábolas es la parábola del sembrador. Y esta parábola del sembrador trata, como dijimos en aquella ocasión, del corazón que recibe la palabra de Dios. Hay 4 tipos de corazones que reciben la palabra. Unos que son duros y que la palabra pues no penetra y viene el diablo, ¿verdad? Solamente escuchan y solamente el diablo viene y arrebata esa semilla, esa palabra que ellos escucharon. También está el corazón que es como pedregales, el corazón que solamente es emotivo, que se emociona, que recibe la palabra con gozo, pero después cuando vienen las persecuciones y la tribulación, entonces se aleja del camino. También está el corazón que está lleno de espinos, el cual que recibe la palabra y empieza a salir, sin embargo, los afanes, como estudiamos en aquella ocasión, y la codicia del mundo ahogan la palabra. Y por último está la tierra fértil, aquellas personas que tienen la disposición, que son receptivos, que están dispuestos a creer y a obedecer la palabra de Dios y que dan fruto a su tiempo, ¿verdad? Y en esta segunda parábola de Mateo 13, yo así le animo ahí a que en casa tenga Mateo 13, versículo 24, vamos a estar meditando en esta parábola. El Señor va a responder a lo que probablemente estaba en la mente de los discípulos. ¿Qué va a suceder con los incrédulos? ¿Qué va a suceder con aquellos que rechazan el señorío de Jesús? ¿Qué va a suceder con aquellos que lo menosprecian? ¿Cuándo serán consumidos? Porque nosotros vemos la maldad de los hombres, hablando en términos genéricos, y vemos que es grande, es terrible, hombres destruyéndonos a nosotros mismos, ¿verdad? Guerras, cosas terribles. Bueno, ¿para qué decimos, verdad? Leamos ahí Mateo 13, desde el 24. Les refirió otra parábola diciendo, vaya poniendo atención ahí en casa, y vamos a ir meditando en esta escritura. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. ¿Qué sembró él? Buena semilla en su campo. Tome nota, yo lo subrayé, buena semilla en su campo, en el campo de este hombre. Pero mientras dormían los hombres,
vino su enemigo, el enemigo de este hombre, del dueño de este campo, y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Esta cizaña es un trigo bastardo, algo que se parece mucho al trigo, pero que los agricultores le llaman trigo bastardo. Dice, este enemigo sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y bueno, empezó a crecer, dice la escritura, y dio fruto, entonces apareció también la cizaña, o sea, las dos crecieron juntas, ¿verdad? Y en un momento dado se evidenció quién era trigo y quién era cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia, preocupados, estos hombres que estaban al servicio de este amo, y le dijeron, Señor, se extrañaron ellos preguntándose, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Porque lo que Dios siembra siempre es en justicia, es bueno, como dice Génesis, en grande manera. Pero hay un enemigo, como vamos a ir viendo, desglosando esta parábola, y el mismo el Señor pues nos va a ayudar en ello, ¿verdad? Y les dijo, un enemigo ha hecho esto, y los siervos le dijeron al Señor, al amo del campo, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de que se levante la cosecha, eso es la siega, yo diré a los segadores o a los que levantan la cosecha, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mí. Es una parábola tremenda porque habla, aunque usted no lo ve, pues yo espero que podamos irlo viendo, habla de juicio, que va a venir un día en que va a haber un juicio. ¿Qué elementos encontramos en esta parábola que el Señor más adelante va a explicarnos? Pues primero tenemos el amo que siembra, ¿verdad?, la buena semilla. Tenemos un campo, tenemos esa buena semilla, tenemos la cizaña, como le decía también, llamado trigo bastardo. Tenemos un enemigo que siembra la cizaña, tenemos el tiempo en que se tiene que levantar la cosecha, la siega, y tenemos a los segadores. Y bueno, recordemos que Jesús dijo que el contenido de las parábolas tenía que ver con lo que en alguna ocasión también ya estudiamos atrás. Estas parábolas tenían que ver con los misterios del reino de Dios, como dice Marcos 4:11. ¿Qué quiere decir esto? Recordemos que un misterio en el Nuevo Testamento es una verdad que hasta ese momento era desconocida y que llega a revelarse mediante lo que el Señor nos muestra en su palabra. Él directamente nos revela a través de su palabra. Entonces, pues nuevamente, tal y como sucedió con la parábola del sembrador, pues al final los discípulos se acercan al Señor. Siempre, hermano, usted y yo tenemos que, algo nos inquieta con respecto a la palabra, con respecto a la vida. ¿A quién tenemos que acudir? Pues al Señor, a nuestro Dios Todopoderoso. Dijo que Él iba a dejar el Espíritu Santo para ayudarnos a entender estas cosas. No necesitamos ser muchos sabios ni muchos doctores, no necesitamos tener un título de teología. Se necesita un corazón dispuesto que le pida al Señor, pues yo no entiendo esto, por favor revélamelo, quiero pues entenderte, conocerte más a ti y vivir tu palabra. Entonces, pues así también estos discípulos se acercaron al Señor para que les explicara. Ellos son los que le llamaron la cizaña del campo, así ellos la identificaron. El Señor no andaba poniéndole títulos a los mensajes como nosotros. Él nos dijo, a ver, les voy a predicar el sermón del monte. O sea, él no puso esos títulos. Él nunca anduvo poniendo títulos a los sermones. Nosotros lo hacemos pues por tener una guía, por tratar de acotar el mensaje, pero pues en realidad el Señor no andaba poniendo títulos a sus mensajes. Entonces los apóstoles, cuando oyeron esta parábola, pues ellos la identificaron como la cizaña del campo. Y es a los creyentes, a los discípulos del Señor, que Él está dispuesto a revelar los misterios del reino. Si usted no es un creyente fiel de Jesús, si usted no es un discípulo fiel de Jesús, no es un seguidor comprometido con Jesús, pues el Señor no va a poderle revelar las cosas. Pero si usted es un fiel discípulo del Señor, un creyente sincero, alguien que quiere, pues no solamente por comezón de oír, sino porque quiere vivir de acuerdo al reino de Dios, pues usted le va a preguntar, usted va a estar dispuesto a preguntar al Señor y el Señor va a estar dispuesto a revelarle sus misterios.
Entonces, vamos al versículo 37, vamos a ver qué es lo que el Señor les dice a sus discípulos cuando ellos le preguntan, Señor, explícanos esta parábola también. Aquí, acuérdense, el Señor dijo, ay, ¿cómo serán X, ¿no? ¿Cómo serán ignorantes? ¿Cómo serán? Luego nosotros tenemos expresiones, ¿verdad? X, ya, mejor no me callo. Entonces, no, el Señor no hizo eso. El Señor dijo, a ver, les voy a explicar, les voy a mostrar lo que quiere decir esto. Entonces, así es el Señor de paciente con nosotros, ¿verdad? Respondiendo él, les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Ahí ya empieza el Señor a explicarnos cómo está el asunto, ¿verdad? El campo, ¿qué es? Es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. Acuérdense que era su enemigo. La ciega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Así el Señor andaba con complicaciones como luego nosotros andamos con nuestras complicaciones. Y dice, de la manera como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen, ¿qué? Iniquidad. Y los echará en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Cuando uno se pone ya a ser franco con uno mismo y a estudiar las cosas así como dice el Señor, pues en primero, pues a mí sí así dije, Señor, ayúdame a tener temor de ser alguien que habla tu palabra a otros que están perdidos, temor de mí mismo para guardarme en santidad y caminar contigo, porque va a venir un día en que va a haber un juicio, o sea, eso no está en tela de duda. Y aquí por lo que expresa el Señor, que son palabras, a veces nosotros pasamos aquí por esta escritura así muy, muy rápido, pero dice que va a ser algo tremendo. O sea, no va a ser como luego piensan algunos que va a ser una pachanga y que los impíos van a estar haciendo ahí su relajito y van a estar ahí cotorreándola, ¿no? O gozándola, ¿no? Dice que va a ser, ¿qué? Un lloro y crujir de dientes. Entonces, eso es tremendo. Vamos a reforzar esto que el Señor está diciendo, pues mirando otras cosas que están en la Escritura. Entonces el Señor dice, el que siembra la buena semilla, ¿quién es? Es el Hijo del Hombre. Y este título que usa el Señor no es así nada más porque se le ocurrió, me voy a llamar el Hijo del Hombre. Esta es una referencia directa a su carácter mesiánico. En Daniel 7:3, el Mesías es llamado el Hijo del Hombre. Y por cierto, este título era el que el Señor prefería para referirse a sí mismo, ya que expresa su encarnación. Dice primero a los Corintios que Él es el postrer Adán, el que vino a vencer a la muerte, el que vino a vencer el pecado, el Hijo de Dios encarnado, el que vino a mostrarnos la senda al Padre. Los judíos sabían que ese era un título mesiánico, por eso cuando usted lee, por ejemplo, pasajes como Lucas 22:69, cuando el Señor es llevado ante el Sanedrín, le dicen, pero desde ahora, el Señor les dice, pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios, haciendo referencia a profecías que están en Escritura. Entonces ellos le volvieron a preguntar si era el Hijo de Dios, y Él les dijo que era el Hijo del Hombre, reafirmando que Él era el Mesías prometido. Ellos debieron de haber sabido que este término Hijo del Hombre era una referencia a Él como el Mesías, y ellos lo estaban en ese juicio rechazando, ¿no? Dijeron ellos, su sangre, le dijeron a Pilatos, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros descendientes. Eso no es nuestro tema, pero esa es otra historia. Entonces vemos que el sembrador es el Señor Jesucristo. Él es ese granjero que está sembrando la buena semilla en su campo. El campo, como el Señor mismo dijo, es el mundo. ¿En dónde siembra su semilla el Señor? Pues dice que en su campo. Y dice Él, es el mundo, es su campo, hermanos. Tengamos presente, esta vez pensamos que todo esto, nosotros los hombres,
somos los que tenemos el dominio de las cosas y nada que ver. Aún en medio de este caos y confusión, quien está por encima de todo eso es nuestro Dios. Y no estamos diciendo que Él está ocasionando estas cosas, pero Él es el dueño de las cosas. Él le pertenece el mundo. Él es el soberano. Y aunque ahorita no está ejerciendo de manera plena esta autoridad, lo va a hacer, como dice la Escritura, un día. Un día Él va a manifestar toda esa autoridad, todo ese poder que ahorita los hombres, que somos, vamos a hablar en términos generales, burladores, pensamos que nada sucede, ¿verdad? Aún el Apocalipsis lo expresa, los profetas del Antiguo Testamento, y aún, por ejemplo, en Romanos dice que la creación gime. La creación gime, tantas especies que se desaparecen cada día, tanto daño que le hacemos, la gente sí se asombra, pero la creación gime esperando la redención, también ella, que el Señor ha de manifestar de manera plena. Él hizo el mundo y todas las cosas, dice Hechos 17:24, Él hizo el mundo y todas las cosas que en Él hay. Él es el Señor del cielo y de la tierra. Él puso pues ahora sí que a Adán y a Eva como pues esos regidores, como esos gobernadores, pero como también dice la parábola, hay un enemigo, y ese es Satanás, que vino y con engaños usurpó todo, como lo hace aún en esos tiempos. ¿Se acuerda de la parábola? Ya la dijimos, la del sembrador. Ese corazón duro oye la palabra, pero entonces, como no la recibe bien el diablo eso está buscando el diablo, que la gente no vuelva su rostro a Dios. Y también contra los creyentes tiene su misión. Él dice la Escritura en Pedro, que él está como un león rugiente buscando a quien devorar. Es que es un enemigo que está ahí presente. Y bueno, la buena semilla, vamos a seguir. La buena semilla, dice el Señor, son los hijos del reino. ¿Qué es lo que siembra el Señor? Dice que Él siembra buena semilla. No cualquier semilla, siembra buena semilla. Él espera, ¿qué? Lo bueno de nosotros. Él espera fruto de nosotros, porque Él ha sembrado. Si nosotros hemos nacido de nuevo, si hemos creído en Él y el Espíritu Santo habita en nosotros, pues eso necesariamente nos debe de impeler a hacer lo bueno, lo justo, lo santo. Dios nos debe de estar motivando a buscar, ¿verdad?, agradarle a Él en todas las cosas, como también dice su Escritura en muchos pasajes, ¿verdad? El Señor dice que la buena semilla son los hijos del reino, indicando ahí el Señor que somos colocados en el mundo. Entonces, tenga presente esto, el campo no es la iglesia. ¿El campo qué dijo el Señor que era? Mundo, punto. O sea, no le demos más vueltas, porque hay gente que luego anda haciendo malas interpretaciones de cosas que hasta el Señor nos da la interpretación y luego estaba escuchando que luego queremos la interpretación de la interpretación. Pues no, aquí lo que estamos haciendo es nada más complementar algunas cosas más, pero ya no necesitamos darle más interpretación a lo que el Señor nos está diciendo, ¿verdad? El Señor dice que el campo es el mundo, y esto es importante porque vamos a ir diciendo, Dios está colocando a sus hijos, ¿en dónde? En el mundo. Y Él está colocando a su pueblo, ¿en dónde? En el mundo. Y hace poco nos recordaba Ricky acerca de la necesidad, ¿verdad?, de estar compartiendo la palabra, dar testimonio. Y yo creo que sí, el Señor nos tiene que seguir inquietando. El viernes que estábamos orando, también los varones se nos exhortaba a hacer luz, a hacer sal, a compartir el Evangelio. Pues sí, ya sabemos que primeramente con los que nos rodean, pero tenemos, aparte de que con los que nos rodean, seguir compartiendo el Evangelio, que el Señor nos ayude, porque es una misión que necesitamos retomar de una manera seria, ¿verdad? Entonces, los creyentes somos llamados hijos del reino, no para señorear y fanfarronear como juniors, porque por ahí hay doctrinas equivocadas con respecto a, no es que somos hijos del reino, y entonces como soy hijo del rey, pues yo puedo tener mi reposed y estar ahí como jeque árabe de los Emiratos Árabes y que como ustedes los conocen, si no, pues ahí lleno de lujos y placeres y una vida cómoda y una vida placentera. No se trata de eso, ser hijo del reino,
Somos hijos del reino para manifestar el señorío de Jesús en nuestras vidas por medio de nuestra obediencia al Rey de Reyes y Señor de Señores. Se tiene que mostrar, manifestar que somos hijos de un gran Rey por nuestra conducta, por nuestra palabra, por nuestro comportamiento, por nuestra manera de vivir, cómo somos en nuestro trabajo, con la familia. Que el Señor nos ayude en eso, hermano. Tenemos que distinguirnos en esas cosas porque somos embajadores del Rey, ¿verdad? Y necesitamos atraer a otros a este reino por medio de ese testimonio. Estamos en donde estamos. Yo mucho tiempo no lo entendía por insensato, por duro de corazón, pero estamos donde estamos para manifestar el reino de Dios, donde estemos. Yo mucho tiempo no lo entendí, como que no le encontraba el sentido de por qué hacía lo que hacía. Pues ya ahora, a lo mejor tarde, pero espero que el Señor me ayude en el tiempo que me queda, pues a hacer esto. Estoy ahí donde estoy para que la gente vea, ¿verdad?, que Jesús es el Señor, el Salvador, el Rey del universo, ¿verdad? Y yo darles testimonio con mi vida, con mi trabajo, con lo que hago, con mi manera de vivir, ¿verdad? Y entonces aprovechar esas oportunidades para hablarles de este Rey hermoso, soberano, justo, que no quiere nuestro mal, sino nuestro bien, ¿verdad? No estamos por casualidad donde estamos. Si estás en una escuela, no estás ahí por casualidad. Si eres maestro en una escuela, no estás por casualidad. Si yo estoy como director en una empresa, no estoy ahí por casualidad. Si soy secretario, no estoy ahí por casualidad. Si estoy ahorita estudiando y donde estoy estudiando, no es por casualidad. Si estoy viviendo ahora donde estoy viviendo, no es por casualidad. Cuando estuve viviendo donde viví, no fue por casualidad. Si estoy donde estoy, no es por casualidad, hermano, entendamos eso. No hemos sido llamados a enclaustrarnos, a vivir en un monasterio, o para los que conocen esa película, en el castillo de la pureza, una familia que la encerró pensando que con eso ya no los iba a mantener puros, pero no. El Señor dijo, como hace rato orábamos, o alguien lo dijo, ya ni sé quién lo dijo, pero en el mundo, pero lo dice el Señor, ¿verdad? Es lo importante que lo dice el Señor. En el mundo tendremos aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo, amén. Santiago dice que las pruebas y los problemas que suceden en el mundo son los que nos ayudan a madurar, a edificarnos, a crecer. Entonces, el Señor nos planta para que seamos, para que en primer lugar nos desarrollemos, pero también para que podamos influenciar, Él dijo en el Sermón del Monte, para ser sal, para ser luz. Nosotros somos esos, hermanos. Si nosotros no salamos, dice el Señor que la sal va a ser hollada, no sirve para nada. Que el Señor nos ayude a tener temor, un temor reverente, un temor santo de esto. El Señor Jesús, orando al Padre, dijo, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, pero vamos a estar en el mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, dice Juan 17, así yo los he enviado al mundo. Amén. Entonces estamos en donde estamos para la gloria de Dios, para llevar la luz y la verdad del Señor a la gente que no lo conoce. Si tú estás escuchando y no le conoces, no estás seguro de conocerle, hoy es el día aceptable. La cizaña, esos hijos del malo, la cizaña también, como le decía, es identificada los agricultores allá, algunos en el Medio Oriente, como un trigo bastardo. Son los hijos del malo. Se parecen a los hijos del reino, pero la verdad es que no tienen a veces los frutos del reino. El maligno, dice la Escritura, es el diablo, es el padre de mentira. Él es el perverso, recuerde, eso nos enseña la Escritura, es el adversario de Dios, es el enemigo de nuestras almas. O sea, también tenemos que ser sabios y entendidos. Hay un enemigo que quiere nuestro tropiezo, nuestra caída, nuestra destrucción, nuestra condenación, nuestra perdición. Eso es lo que quiere el diablo, pero el Hijo de Dios vino para redimir, salvar lo que se había perdido. Si usted no es un hijo del Rey, mediante la rendición de su voluntad al Señor y de Jesucristo, y son cosas que suenan duras, pero pues son las cosas que están así en la palabra. Usted es un hijo del diablo.
Y nosotros también, antes de conocer a Jesús y rendirnos a Él, éramos hijos del diablo. No tenemos por qué asombrarnos y darnos de golpes de pecho, ¿verdad? Suena duro, pero así es de claro y simple. Si nosotros no rendimos nuestra vida a Jesús, somos hijos del diablo. Usted está del lado del diablo. Usted está operando bajo el control del diablo. Efesios 2 dice que la gente que está así, como también lo estuvimos nosotros en otro tiempo, es dirigido y movido y motivado por el príncipe de la potestad del aire, también así se refiere la Escritura al diablo, el cual opera en los hijos de desobediencia. Así éramos nosotros también. Si usted no obedece al señorío de Cristo, es bien importante. Si nosotros no estamos caminando bajo el señorío de Cristo, entonces Satanás es el que está trabajando en nosotros. Y no es extrañarnos, ahí tenemos ejemplos muchos, uno de ellos el clásico, Judas. Ahora bien, los creyentes no debemos ufanarnos, o sea, no tenemos que vanagloriarnos, no tenemos que presumir de ser creyentes, ya que nosotros también, como le decía, éramos antes hijos de ira o hijos del diablo, o sea, no, ay, hasta me da cosa. Pues sí, pues es que antes éramos ignorantes, estábamos cerrados en nuestra mente, en nuestro espíritu, no teníamos entendimiento, pero el Señor nos ayudó a mirar que nosotros venimos de las tinieblas y Él nos ha trasladado a su luz admirable y ahora podemos ver hacia atrás y decir, no, qué tremendo, mi vida sin Dios, mi condición sin Dios, ¿verdad? Entonces eso no es para asombrarnos, más para no gloriarnos, sino más bien para glorificar el nombre de Dios y darle gracias y entonces buscar traer a otros a su reino. Amén. Entonces no debemos de vanagloriarnos, no de ufanarnos de que somos hijos del reino, de los cielos, ¿verdad? Porque así éramos antes. Juan 8:44, Jesús le dijo a los religiosos de Israel, vosotros sois, fíjese, se lo estaba diciendo a los religiosos, a los judíos religiosos, a los que eran enemigos de él, vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque las obras de vuestro padre quieren hacer, y ellos le dijeron, pues ¿cuáles son? Pues nosotros somos resanturrones, ¿no? Estaba hablando también, ahora sí que el que entienda, entienda, ¿verdad? Entonces el Señor le decía, no, pues ustedes me quieren matar. Si ustedes no fueran hijos de Dios, no me quisieran matar. Pero ustedes me quieren matar. ¿Quién es el único que quiere matar? Pues el diablo. ¿No estábamos así muertos en nuestros delitos y pecados? ¿No el diablo quiere que la gente esté muerta y en oscuridad? Y no quiere que el creyente también se aparte de Dios y se vuelva atrás. No está buscando por una y otra manera que nosotros regresemos. Es el enemigo de nuestras almas, ¿verdad? Y Juan en el capítulo 3 de su primera epístola, él hace un contraste entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y son las únicas dos tipos de personas que hay en el mundo. No hay más personas. Punto. Eso dice Dios. O somos hijos de nuestro Padre Celestial o somos hijos del diablo. Ahora, obviamente también hay una maldad relativa dentro de los hijos del diablo, ¿verdad? O sea, hay gente que tampoco podemos decir, pues que todos son malos, malosos de Malolandia. No, pues hay también gente que está en grados de maldad, ¿verdad? Unos más que otros, pero al final, como dice la Escritura, pues todos son hijos del diablo. Algunos peores que otros, pero todos son malos y representan a Satanás mismo, a su padre el diablo. Por eso es que nosotros cuando uno lo medita así con entendimiento del Señor, dice, caray, no me puedo comportar como tinieblas, ¿no? O sea, porque yo no soy de las tinieblas, a menos que sea de las tinieblas, entonces pues podría haciendo desmanes y cosas contrarias a lo que el Señor enseña en su palabra, ¿verdad? El Señor dice en 1 Juan 5:19 que el mundo entero está bajo el maligno, el mundo entero está bajo el maligno. El origen de la maldad es el diablo, es el maligno. Dios no es el autor del mal, Dios no desea el mal de nadie, de él no proviene el mal, como dice Job, de él no proviene lo malo. El mal procede del maligno, del diablo, de Satanás. Hay gente que hasta decirle el diablo, Satanás, hasta a lo mejor se está botando de la risa, porque lo pensamos como un diablito ahí juguetón y con cuernitos y echando relajo, pero es algo tremendo, ¿verdad? Y este enemigo siembra también en el campo de él
dueño, del soberano del universo, su semilla, y la siembra entre la buena semilla. Desde el principio eso hizo el diablo. Cuando Dios puso a Adán y Eva ahí en el paraíso, Él vino a corromperlos a ellos, sembrando la maldad, sembrando la mentira, ¿verdad? Sembrando la codicia. Así que ya sabe usted de dónde. Uno de los problemas de la gente, le voy a decir así, de los psicólogos, de los sociólogos, de los filósofos, ¿sabe cuál es su problema de ellos? Y que no llegan a entender cabalmente estas cosas, el origen del mal. ¿De dónde viene el mal? ¿Cómo puede ser que alguien pueda, a lo mejor hasta ser 99% bueno en toda su vida, pero hay algo que puede ser malo y no saben de dónde viene eso? Bueno, pues la Escritura nos dice de dónde viene lo malo, de dónde viene la maldad del diablo y por consecuente que se sembró en los seres humanos, en nosotros, ¿verdad? Estamos entremezclados, ¿verdad? Los hijos del reino y los hijos del diablo. Como decimos en México, estamos juntos, pero no revueltos, ¿verdad? Sí quiere Dios que estemos juntos, pero no participemos de las obras infructuosas, de las tinieblas. Vivimos bajo el mismo cielo, como dice el Señor, Él hace salir el sol sobre buenos y malos, hace llover sobre justos e injustos. Vamos a las mismas escuelas, vamos al mismo trabajo, vamos a los mismos lugares para comer, ahí estamos. Donde quiera que usted vaya, ahí estamos mezclados. Y aún también entre las congregaciones. Pero a diferencia de lo que ocurre en el mundo, y solamente quiero aclarar esto, en el caso particular de la iglesia, el Señor sí nos dice que si nosotros detectamos a uno que, diciéndose hermano o creyente, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, maldiciente, o borracho, ladrón, dice que nosotros tenemos que emprender pues unas medidas que están relatadas ahí en Mateo 18. Tenemos que ir a hablar con él, y si no se arrepiente, ir con 2 testigos, y si no, y ahí ahorita no voy a detener en eso, ¿verdad? Hay una manera en la que el Señor quiere que la iglesia ejerza la disciplina, pero es en la iglesia, en los que diciéndose ser creyentes, en medio de la congregación, se comportan como acabamos de decir. Pero mientras tanto, hablando en términos genéricos en el mundo, pues vamos a estar conviviendo, o sea, estando juntos, mejor dicho, estando juntos, los hijos del reino y los hijos del diablo, ¿verdad? ¿Y esto hasta cuándo va a ser, dice el Señor? ¿Hasta cuándo va a estar hasta el día de la siega? Y eso nos lleva a este segundo punto, la siega, el fin del siglo. Esa separación final cuando sea levantada la cosecha. Mateo habla de la consumación definitiva que va a venir a este mundo, va a venir un juicio, y en ese tiempo final cuando Dios va a juzgar a los vivos y a los muertos. Tengámoslo por cierto, que esto nos ayude a nosotros, los creyentes, a vivir en una vida reverente, santa al Señor, ¿verdad? Agradándole en todo. Y si usted que pues está oyendo esto por primera vez, le animamos, porque Dios le ama a usted, a que deje el reino de las tinieblas y venga al reino de la luz a través de Jesús, el Señor y Salvador. Los siervos le dijeron al amo, una vez que la cizaña creció, una vez que ellos detectaron que, pues porque ellos al principio no sabían que estaban mezclados, ¿verdad? Pero conforme creció y se manifestó lo que eran, pues ya se distinguió uno del otro. ¿Y qué es lo que distingue el trigo de la cizaña o trigo bastardo? Pues el fruto. A veces cuando van creciendo como que no se sabe quién es quién, pero se debe evidenciar a través del fruto. Y estos hombres le dijeron al amo del campo, ¿quieres que los arranquemos? ¿Quieres que los saquemos? El Señor dice, no hagan eso, no lo hagan, porque si jalan la cizaña también podrán sacar el buen trigo. Yo cuando ando quitando más las hierbas de mi pequeño jardín ahí de 2 metros cuadrados y que le empiezan a salir cosas, necesariamente cuando uno arranca la hierba mala, pues se lleva un pedazo de pasto, pues uno que no se dedica a eso, pues no le interesa. Pero imagínese, dice la Escritura que este enemigo, ¿en dónde sembró la mala semilla? Entre todo el campo. Fue algo tremendo, ¿verdad? Y entonces el Señor dice, no hagan eso, porque si jalan la cizaña, también van a sacar el buen trigo. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Que si usted, eso es importante, hermano, y aquí
quiero detener un poquito, que si usted trata de juzgar al mundo sin entendimiento divino, usted va a terminar condenando también a los creyentes. O sea, nosotros no estamos llamados a juzgar al mundo. Pues mire, le voy a decir algo. Luego nosotros se nos suelta la lengua, por ejemplo, hablando de los gobernantes. Pero como dicen los chavos, en buena onda. ¿Qué podemos esperar de ellos si la mayoría de ellos son lo que acabo de decir? Son incrédulos. ¿Qué podemos esperar? Pues no, hermano, entonces no nos calentemos la cabeza y estemos peleando por esas cosas. La historia nos enseña cosas al respecto. La iglesia institucional, ella consideró juzgar a los de afuera. Y en ese deseo de limpiar, de purificar, en su entendimiento equivocado, por ejemplo, la Iglesia Católica Romana, eso digo, está documentado, usted puede ir a libros de historia, ¿verdad? Ellos pensaron tal vez como estos siervos, vamos a limpiar a todos los impíos del mundo, y en su propia definición ellos pensaban que eran los únicos piadosos, los verdaderos piadosos. Y entonces, ¿qué pasó? Persiguieron aún a los creyentes verdaderos. De hecho, más bien se ensañaron contra los creyentes verdaderos, salieron y mataron a los creyentes verdaderos. Dios no llamó a la iglesia de Jesús a juzgar al mundo. Dios no nos quiere, y lo voy a subrayar, no nos quiere en una posición de poder político. A la iglesia Dios no la quiere tomando posiciones políticas, en ese sentido, de orden político, destruyendo a los incrédulos, porque a veces no vamos a tener el entendimiento suficiente. No es la función de la iglesia ir por todos lados arrancando la cizaña del mundo. No, Dios no nos ha llamado a eso. No debemos atacar al mundo, no es nuestra misión atacar al mundo. Dios no nos ha dado ese ministerio. Los verdaderos creyentes vamos a crecer junto con los del mundo, y Satanás va a sembrar y lo va a hacer inclusive aún en la iglesia, porque él ama ¿qué? La imitación. Pero no nos corresponde a nosotros arrancar la cizaña, siempre y cuando, usted va a ver en la historia, cuando la iglesia se ha convertido en un poder político, invariablemente tiende a corromper ese poder para destruir a los, entre comillas, apóstatas. Pensemos en la Inquisición. En el nombre de Jesucristo se hacían desmanes en Europa. Pensemos en el tiempo de las cruzadas. ¿No se lanzaron en el nombre del Señor a recuperar los lugares santos de Israel de las manos de los turcos? Y en ese proceso no hubo derramamiento de sangre, matando a cientos, miles de personas, porque según ellos eran apóstatas. Esta no es la época del juicio, hermano. Dios quiere que tengamos una actitud hacia las personas de amor, de bondad. ¿Cómo trató el Señor? Fíjese, eso es increíble. ¿Cómo trató aún el Señor a Judas? ¿Cómo trató el Señor a Judas? Aún Judas estando en su presencia, en ese acto tan íntimo que se le conoce como la última cena, ¿verdad? Y otros tantos, pero haciendo énfasis en este último evento. Judas estando en su presencia, ¿verdad? ¿El Señor agarró y lo mató y lo envió al fuego? No, Él fue paciente, y este es el tiempo de ser pacientes con los que no conocen del Señor. Y cuando hablamos de tolerancia no es que soportemos los pecados de las gentes, pero es que tenemos que volvernos a tener un corazón de amor, de misericordia para con la gente que se está perdiendo. Él les mostró gracia aún a Judas, fíjese, aunque le advirtió que hay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado, pero pues eso ahora sí que ahí tú verás, Judas, ¿no? Si nosotros como la iglesia actuamos contra los impíos de este mundo, vamos a estar interfiriendo en esta espera paciente aún de nuestro Dios de gracia, para que Él está esperando, como dice 2 de Pedro. ¿Qué está esperando? Dice 2 de Pedro, ¿no? Que todos procedamos al arrepentimiento. Él está siendo paciente. Entonces nosotros luego se nos chispa la bujía
Y luego queremos ya condenar a la gente. A sus discípulos les pasó. Cuando Jesús no fue bien recibido por los samaritanos, ¿qué dijeron sus discípulos? Señor, ¿quieres que hagamos descender fuego del cielo? Fíjese. ¿Y qué le dijo el Señor? Ustedes no saben de qué espíritu sois, porque ese pensamiento ¿de dónde venía? Pues del diablo. El Señor les dijo, yo no vine a eso, este no es ese tiempo. Después va a venir ese tiempo, pero ahorita ese no es el tiempo. Yo no he venido a destruir, no he venido a condenar, he venido a salvar, ¿verdad? Entonces, más bien, Dios nos anima a nosotros a orar para que la gente se salve, que Él los redima. Esa es nuestra actitud que debemos de tener, ¿verdad? Entonces, no debemos actuar como ejecutores, debemos ser amorosos, pacientes, mostrar gracia como la mostró nuestro Señor Jesús. Si nosotros actuamos en juicio, podríamos estar pues, aún ahí afectando la obra de Dios, ¿verdad? Entonces nosotros necesitamos ser compasivos y no tener un corazón de condenación, ¿verdad? Estamos por los pecadores, no estamos por el pecado, estamos por la gente, porque nosotros venimos de ahí, hermano, ¿no? Alguien nos enseñó, alguien nos compartió la palabra y nos empezó a ser paciente, a instruirnos y ayudarnos a pensar, ¿verdad? Conforme está en la Escritura. Tampoco espere usted aplicarle principios espirituales a la gente, o sea, principios del reino de Dios al resto del mundo. No podemos aplicarle el sermón del monte a la gente que no es del reino de Dios, porque el sermón del monte ¿para quién es? Para los hijos del reino. No podemos aplicarle esos principios a la gente que no conoce. A ellos tenemos que amarles y hablarles del Señor una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, hablarles del Señor. Y aún si es necesario, de lo que va a venir al final como un juicio, pero una y otra vez, una y otra vez. Los incrédulos, ¿qué hacen por lo que es de naturaleza? ¿Cuál es la naturaleza de los incrédulos? Pues el mal, ¿no? Pues el pecado. No podemos esperar de ellos cosas buenas como el Señor espera de nosotros en los términos de Dios, ¿verdad? Porque es lo único que saben hacer, conducirse como hijos del diablo. Nosotros debemos de predicar en contra del pecado, predicar en contra de la maldad, pero necesitamos mostrar a los pecadores y a los malhechores el amor, la gracia y la paciencia de nuestro Dios. Nosotros no somos los verdugos de Dios. Eso no es nuestra tarea. Entonces, ya la Escritura finalmente nos dice quién es el que va a hacer el juicio. Él va a juzgar al final de la época, de la edad, del siglo, y esos que van a venir a separar lo bueno de lo malo, el trigo y la cizaña van a ser los ángeles. Una y otra vez en el Nuevo Testamento, desde Mateo y hasta Apocalipsis, vemos que Dios ha llamado a los ángeles. Ese sí es el ministerio de los ángeles, al final de los tiempos. Mateo 16, 27 dice que Él vendrá en gloria, en la gloria de su Padre con sus ángeles. Mateo 24, 31 dice que Él enviará a sus ángeles para congregar a los elegidos y a los demás. El proceso de congregar a los elegidos y el proceso de recolectar a aquellos que serán juzgados debe ser hecho por, dice la Escritura, los ángeles. También lo enseña Apocalipsis capítulo 14 y también el capítulo 19. Ellos son los enviados para traer el juicio que va a venir a la tierra. Ellos van a ser el instrumento de Dios para traer esos juicios terribles de los que habla Apocalipsis. Los creyentes en este tiempo, mientras tanto, somos sembradores. Eso es nuestra labor, ser sembradores, 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 sembradores con paciencia. Y al final los ángeles serán los segadores. Dice el versículo 40 de Mateo 13, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin del siglo. Tenemos que esperar hasta que el Señor regrese con sus ángeles para que esto suceda. Dice 2 Tesalonicenses 1:7, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego. Todas estas cosas no son expresiones en sentido figurado, no son expresiones literarias, son expresiones de una realidad que va a acontecer.
cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Que el Señor nos dé este entendimiento y este temor reverente de la gente que no conoce, que el Señor nos ayude a que nos caiga, como también decía Ricky la vez pasada, el 20, decimos los mexicanos, ¿verdad? ¿Cuándo sucederá esto? Pues cuando Él venga para ser glorificado en sus santos. Él va a venir, amado hermano y amado oyente. Él va a venir en gloria con sus santos y con sus ángeles. Y cuando eso suceda, el juicio vendrá también. Y Él va a quemar, como dice la Escritura, en un fuego que nunca se apaga, aquellos que rechazaron el Evangelio, las nuevas del Señor Jesús. Él enviará, dice el versículo 41, al Hijo del Hombre, Él enviará, el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Hoy nos duele el corazón ver gente mala, malota, ¿no? Que mata, que roba, que destruye, que es perversa. Dios no se van a escapar, como dice su palabra. Pero ahora sí que los malos de Malolandia y también los que parezca que son malitos así chiquitos. El término reino, hermano, hace, como dijimos, referencia al mundo entero. Él es su campo y Dios va a meter un día su red y, como dice la palabra, Él va a recoger, ¿verdad?, a todos los peces y Él va a separar los buenos de los malos. Él va a echar en el horno, dice finalmente el versículo 42, en el horno de fuego, ahí será el lloro y el crujir de dientes. El hermano pastor el viernes en nuestra reunión nos exhortaba a que pudiéramos tener este entendimiento, pero la verdad es que esto tiene que venir por revelación del Señor, nos tiene que venir del Señor y Él nos tiene como que abrir los ojos de esta realidad tremenda que va a venir a la gente que no quiera recibirle, que no quiera conocerle, que le rechace. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Al encontrarse excluidos de la presencia de Dios, dice la Escritura que la reacción va a ser de lloro y crujir de dientes. Como dice, estamos estudiando, tremenda cosa es esto, tremenda cosa va a suceder. Que el Señor nos ayude. Así que bueno, podemos concluir diciendo, preguntándonos, ¿qué es usted? ¿Trigo o cizaña? Hoy es el día, usted que nos está escuchando, amigo, hermano, usted te responde, soy trigo, pues demos los frutos que se esperan del trigo, ¿verdad? Los frutos del reino. Y si usted dice, caray, pues creo que no soy trigo, pues entonces si usted, pues lo único que puede hacer es cizaña, y si se da cuenta que es cizaña, Dios lo está esperando amorosamente con sus brazos abiertos para que usted le pida perdón a Él y se acerque confiadamente al trono de su gracia para hallar gracia y misericordia, y Él va a ser amplio y imperdonable. No importa lo grave que haya sido su vida, lo tremendo que haya sido usted en cuanto a la maldad. A veces, como decía Ricky, pensamos que la maldad es solamente lo externo. Nosotros sabemos cómo es la maldad de nuestro propio corazón. Oremos. Señor Jesús, ayúdanos a nosotros ser, de una u otra manera, tú nos has estado llamando, queriéndonos exhortar a volver este primer amor. No solamente este primer amor de volvernos a ti, Señor, y amarte sinceramente, viviendo para ti, honrando y glorificando tu nombre, sino también este primer amor de ir y traer otros, ir y traer a otros a tus pies. Ayúdanos, Señor, perdónanos. Muchas veces solamente juzgamos las apariencias, pero tú no nos has llamado a juzgar. Ay, yo no le comparto porque, pues, ¿quién eres tú para decir por qué? Nosotros somos llamados a hablar y no callar. Y ayúdanos con esa sabiduría y gracia tuya, a ser luz y sal, comportarnos como trigo que da fruto. Y si hay alguien que hoy se ha dado cuenta que es cizaña, que es hijo del diablo, queremos rogarte que tengas misericordia de él y que hoy ahí en su lugar, en su sitio, pueda levantar una oración a ti, pidiéndote perdón, reconociendo que tú eres el Salvador de su vida y eres el Señor que quiere gobernar su
corazón. Gracias por este tiempo en el nombre de Jesús.